Buenos días a todos, muchísimas gracias. En nombre del Comité de Educación y Formación Profesional de WorldSkills América, en nombre de señora Elsie y de señora Maura, recibimos hoy al señor Enrique Inostroza y al señor Cristian Labé de la Universidad de la Frontera de Chile para nuestro webinar mensal de WorldSkills América para hablar acerca de cómo transformar evaluaciones masivas al formato digital. Tendremos el apoyo del señor Enrique Julio Romera para traducir del español al inglés. Por favor. Aquí tenemos entonces para hacer las preguntas, utilizar el botón Q&A y por favor identificar su nombre y país. Es posible elegir el idioma en el panel, en el botoncito, en el mundito interpretación y elegir el idioma de vuestra elección. El webinar tendrá la duración de 1 hora y después tendremos unos 10 minutos para preguntar a nuestros ponentes. Ahora dejo con vosotros al señor Cristian y al señor Enrique. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Saludos desde el sur de Chile. Gracias por conectarse y estar interesados en este tema que queremos contarles en esta hora que vamos a estar con ustedes. Nosotros, contarles un poquito nuestra experiencia. Nosotros somos un instituto de informática educativa que ha trabajado por muchos años con el Ministerio de Educación de Chile y también apoyando a otros ministerios de educación de Latinoamérica. Y en esta experiencia es que nos hemos especializado en los últimos años en cómo transformar evaluaciones tradicionales, básicamente evaluaciones en papel y lápiz, ¿cierto? Las comunes en formatos digitales. Y solo una pequeña aclaración respecto a las evaluaciones masivas. Masivas para nosotros es el universo nuestro, que comparado con muchos de los países de ustedes quizás no son tan masivas, pero para nosotros es cubrir casi el universo de o estudiantes o profesores. Así que solo esa salvedad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Siguiente slide. Contarles de que respecto a las evaluaciones digitales, y yo me imagino que en muchos de los países, en cada uno de los países en los cuales ustedes se encuentran, ya está empezando, ¿cierto?, a haber una tendencia general a usar, ¿cierto?, evaluaciones de tipo digital. Básicamente la pandemia nos obligó en su momento, ¿cierto?, 2020, 2021, a movernos a algún tipo de evaluaciones de los estudiantes y bueno, de algunos profesores desde sus hogares. Pero esta tendencia en realidad parte mucho antes, y ahí les coloco algunos ejemplos. Desde el punto de vista de los aprendizajes más tradicionales, y diría yo los aprendizajes como más estandarizados, en la prueba PISA, ¿cierto? El Program for International Student Assessment, que es una prueba internacional en que muchos de los países, que es como una regla, ¿cierto?, para compararnos a nivel internacional. La prueba PISA hace ya varios años ha incorporado, ¿cierto?, una modalidad de evaluación que tiene que ver con que los estudiantes puedan rendir las pruebas frente a computador. ¿Ah? Y ese yo diría que es uno de los principales de las principales señales de los sistemas educativos a nivel internacional respecto a movernos hacia evaluaciones digitales de aprendizajes más tradicionales. Y por otro, hay dos estudios internacionales que en algunos países también se han desarrollado, en varios países, por lo menos acá en Chile,
es el programa PIAC, que es el Program for the International Assessment, ¿cierto? Of Adult Competencies, que en el fondo evalúa, ¿cierto?, las competencias genéricas de los adultos. Y esa evaluación también tradicionalmente se hacía en formatos papel y lápiz, y hace ya un par de años ya la evaluación se hace con tablets o en formatos digitales. Eso también es una tendencia clara respecto hacia dónde vamos. Y por último, que ya tiene que ver con una evaluación respecto a competencias de manejo y alfabetización digital, bueno, y se usa, ¿cierto?, la herramienta digital para poder evaluar, que es la prueba ISILS. Yo diría, esos son, de los tres hay muchos más, pero yo diría que estas son como las más importantes que dan, ¿cierto?, la puntapié inicial respecto a la transformación de las evaluaciones tradicionales a formatos más digitales. Contarles también que en Chile esta tendencia también ha llegado al Ministerio de Educación como ente, ¿cierto?, rector y evaluador del sistema. Y en particular, yo les puedo contar que en Chile todos los profesores de nuestro país deben ser evaluados cuando están terminando su carrera, sus estudios de pedagogía. Básicamente, el Estado chileno, ¿cierto?, quiere asegurar una buena calidad de los profesores. Y hace varios años atrás, las evaluaciones se hacían, por supuesto, en formatos tradicionales, en formatos papel y lápiz, ¿cierto? Los estudiantes iban a una sala y se les pasaba la prueba, ¿cierto?, con alternativas. Y ya desde hace unos 6, 7 años, se cambió la forma de evaluar a estos profesores, a estos estudiantes de pedagogía, en un formato digital. Y nosotros, como instituto, hemos sido los responsables de digitalizar todo ese proceso de evaluación. Y ahí les voy a contar un poquito más en detalle, un poquito más adelante en la presentación. Ese fue un cambio, más o menos estamos hablando del 2017, en que se hizo este cambio importante, por lo menos para los estudiantes de pedagogía de todo el país, de todos nosotros, que estamos hablando entre 16.000 y 20.000 estudiantes de pedagogía de todo Chile. Eso por un lado. Solo para agregar ahí respecto a estos conocimientos, estamos hablando de conocimientos del contenido, por ejemplo, a los profesores estudiantes de pedagogía de matemáticas se les hacen preguntas respecto al contenido, matemática, y también se les hacen preguntas respecto a la forma de enseñar, que es una prueba de pedagogía en realidad. Se les aplican estas dos pruebas, las dos en formato digital. La otra experiencia que está en Chile tiene que ver con la transformación de una prueba estandarizada de aprendizaje, que es una prueba, diría yo, obligatoria para varios niveles de nuestro país, donde el Ministerio de Educación evalúa la calidad de los aprendizajes en determinados años. Esta prueba, que se llama el CINCE, es una prueba que lleva muchísimos años acá y que siempre se ha aplicado en formato papel y lápiz. Pero hace un par de años nos solicitaron a nosotros como instituto que hiciéramos un piloto para poder ver la factibilidad de hacer esa misma prueba en formato digital. Y es lo que hicimos hace un par de años y que también es parte de la experiencia que queremos contarles. Y por último, y este es el último piloto que estamos haciendo, lo estamos haciendo este año, es también la agencia que evalúa los aprendizajes en este país, que se llama la Agencia de Calidad, nos solicitó también que pudiésemos hacer un piloto de cómo evaluar con un formato digital a los estudiantes de educación técnico-profesional en competencias genéricas. Es un piloto que estamos desarrollando justo en estos momentos. De hecho, la semana pasada partió el piloto y en octubre vamos a tener una aplicación masiva, digamos, con números más grandes. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Aquí, espero que se alcance a ver,
solo para contarles, digamos, en cómo hemos ido moviéndonos respecto a los números. Y para que empiecen a darse cuenta de los años. Estamos hablando que el 2013 nosotros partimos con la prueba ISILS con 6.000 evaluados, el 2015 partimos con una evaluación para estudiantes universitarios, que es otra línea, 4.000. El 2016 partimos con esta prueba digital del SIMS, de los aprendizajes estandarizados. Ya el 2016 el ministerio nuestro también quería moverse a formatos digitales. Y así, si se dan cuenta, hemos ido creciendo en nuestra experiencia respecto a cómo ir digitalizando procesos de evaluación. Y si se dan cuenta, por lo menos los números más grandes, que en el caso nuestro son grandes, tienen que ver con la evaluación de lo que dice formación inicial docente, que es para los estudiantes de pedagogía. Si se dan cuenta, el 2017 partimos con casi 18.000, y así el 2018, 2019 y 2021 hemos seguido avanzando hasta llegar a 23.000 el año 2021, que fue el año pasado. Y también el año pasado estuvimos trabajando en lo que era la evaluación de competencias de adultos, el PIAC, que esa es muestral, y actualmente estamos en, bueno, y también el año pasado hicimos el PISA experimental. Pasemos a la siguiente slide. Ahora, me interesa que les quede un poco claro cuál es el contexto de cuando estamos hablando de procesos de digitalización de pruebas. La mayoría de ustedes, cuando hacen sus pruebas, hacen un procedimiento similar. Crean los ítems, las preguntas o los reactivos, ¿cierto? Después arman la prueba, y luego de eso, ¿cierto? La transforman, ¿cierto?, a estos formatos tradicionales, y en muchos casos, de seguro, también lo hacen en formatos más digitales, usando algunas herramientas como, no sé, que están disponibles para el mundo educativo. Estamos pensando en Google o Microsoft, que también ellos tienen sistemas, ¿cierto?, de digitalización de instrumentos de evaluación. Pero cuando estamos hablando de procesos masivos y procesos, diría yo, más complejos, uno debería imaginarse estos procesos en estos 5 grandes ámbitos. Primero tiene que ver con la creación y revisión de reactivos, ¿ah? Y aquí el concepto clave es la creación de un banco de ítems, a partir de los cuales todo este procedimiento de la creación y revisión de reactivos tiene que ser hecho. Siempre es como cuando uno tiene un ítem para ser considerado en una evaluación, es que se han revisado 4 o 5 ítems antes para que ese ítem salga. Entonces hay que tener un banco de ítems. Y ahí les vamos a contar la experiencia que hemos tenido nosotros con la creación de un banco de ítems. Eso nos permite, ¿cierto?, tener amplitud de reactivos para evaluar determinados aspectos del aprendizaje. Una vez que uno tiene el banco de ítems, procede a armar los instrumentos, que en el fondo tiene que ver con identificar cuáles son los aspectos que se quieren medir, cuántos ítems por cada área de conocimiento es la que uno quiere considerar, y ahí uno arma el instrumento. Luego de lo cual empieza el proceso de diseñar la implementación desde el punto de vista digital. Aquí en el fondo es utilizar herramientas digitales, o obviamente principalmente en la nube, que nos permitan que el instrumento sea lo más fidedigno posible respecto a cómo el reactivo es presentado al usuario, al estudiante o a los profesores. Una vez que este sistema de la prueba, digamos, está en formato digital, las nuevas tecnologías nos permiten, ¿cierto?, que todos los datos queden almacenados de forma inmediata y podamos realizar análisis bastante rápido respecto a algunos aspectos que son más cuantitativos, ¿cierto? La tasa de respuesta, la tasa de omisión, etcétera, cuando son preguntas de tipo cerrada. Pero también lo que nos permite los sistemas digitales es que también podamos analizar datos cualitativos. Y ahí también, bueno, les vamos a contar en el transcurso de la presentación cómo podemos hacer eso.
y también la incorporación de otros tipos de reactivos. Y por último, también lo que nos ofrecen las tecnologías es el reporte de resultados que si se diseña de una forma en un comienzo, podemos tener los reportes de forma automatizada, o sea, evaluándose en una determinada fecha, podemos tener a un par de semanas los resultados ya desde un punto de vista de la entrega de resultados a los usuarios. Así que solo, por favor, les quiero que quede en su imagen, el marco son estos 5 grandes procesos que vamos a ir desarrollando y describiendo ahora uno por uno. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Cuando estamos pensando en estos 5 grandes ámbitos, en la experiencia nuestra es que para pensar la evaluación completa, uno debiese pensar en lo que nosotros denominamos un ecosistema, este ecosistema de evaluación en línea. En este ecosistema, y que también lo hemos visto, solo para que también en la experiencia nuestra, pero lo que hemos visto en las evaluaciones internacionales, es que estos son más o menos todos los ámbitos que están involucrados cuando hacemos y cuando queremos diseñar e implementar sistemas de evaluación a mayor escala, digamos. Como ya les adelantaba, primero es tener este banco de ítems. Este banco de ítems, lo ideal es que haya muchas personas, expertos, ¿cierto?, diseñando cada uno de los reactivos y expertos revisando que cada uno de los reactivos cumple con estos criterios de contenido y de forma y de fondo respecto a cada uno de los ítems. Y después de eso se puede hacer un destilado de estos ítems y permitan, ¿cierto?, entonces lo que es la construcción del instrumento que podemos ver ahí con estas pruebas digitales. Ahí se los vamos a mostrar. Una cosa que por lo menos nosotros nos ha servido muchísimo tiene que ver con, nosotros hemos montado los sistemas de evaluación en sistemas nuestros. Estoy pensando en todos los desarrollos han sido en base a o software libre, ¿cierto? O desarrollos internos. O sea, aquí nosotros, en general, todas estas soluciones que, por ejemplo, nos ha pedido el Ministerio de Educación de Chile y la Agencia de Calidad, han sido soluciones ad hoc, porque tienen algunas especificidades que herramientas de evaluación que son más públicas no permiten hacer. Por eso, la mayoría de todo esto, lo que yo les estoy contando, son desarrollos internos. Entonces tenemos todo este desarrollo, todo un equipo de desarrollo para digitalizar las pruebas, que son las pruebas digitales que aparecen ahí. Después de eso, que es el armado de la prueba, y después de eso vienen todos los sistemas asociados a la aplicación. Estamos hablando de, ¿cierto?, tener capacidades en servidores de la nube que permitan, ¿cierto?, la conexión simultánea de muchas personas a la vez. Y luego, en una cosa bastante como coordinada, luego de que ocurre la aplicación, que ocurre en la nube, ¿cierto?, con los estudiantes, entramos a todo lo que es el proceso del análisis. Básicamente pueden ser análisis cuantitativos, cualitativos, y por último, todo el tema de informe de resultados. Ahora, aquí quiero que también les quede la imagen de que hay muchas personas involucradas. En la creación de ítems estamos hablando de que tiene que haber muchos expertos para la creación y expertos para la revisión. Para los equipos de pruebas digitales tiene que haber todos unos equipos de desarrollo, diseñadores gráficos, expertos en contenido que también revisen la forma en que se muestran las pruebas a los estudiantes o profesores. Después tiene que haber todo un equipo de apoyo para lo que es la aplicación. En general, la experiencia nuestra ha sido que la aplicación se hace bastante controlada. Estamos hablando de que los estudiantes ingresan, por ejemplo, a los laboratorios de computación y ahí es donde responden, asegurando que las personas que están respondiendo son las que debiesen responder. En el fondo, imagínense una prueba de papel y lápiz, pero ahora es como frente a computador, donde cada uno ingresa con un identificador propio y contesta la prueba en el periodo que corresponda.
Eso es lo que hemos hecho, y también hemos tenido ya algunas experiencias de respuestas en los hogares. Y ahí podemos entrar en una discusión un poco al final de esta presentación que tiene que ver con cómo asegurar que el que está respondiendo en lugares no controlados es quien debe responder. Ese es un tema que actualmente estamos tratando de resolver. Respecto bueno, y cuando estamos hablando de aplicación también, ahí hay que tener toda una red de soporte y de apoyo. Estamos hablando de personas técnicas, de técnicos en informática, ¿cierto? Que tienen que estar asegurando que las condiciones de evaluación sean las más adecuadas para todos de forma homogénea. Y después las últimas partes, digamos, que tienen que ver con los análisis, lo que es el proceso de corrección. Ahí también necesitamos todo un equipo de personas que sean los expertos que también corrijan principalmente las preguntas cualitativas, ¿cierto? Porque las cuantitativas son bastante más automáticas, hay una respuesta correcta en general, y eso se calcula de forma automática, pero las respuestas cualitativas deben ser analizadas por expertos, y ahí también hay toda una red de apoyo. Pasemos a la siguiente. Aquí les quiero mostrar un poco lo que es el banco de ítems, una mirada rápida. Contarles que el problema que ocurre con los ítems es que muchos profesores, y todos ustedes pueden tener, ¿cierto?, guardados, ¿cierto?, preguntas que han usado por muchos años, y que algunas las usan un año, otras las usan otros, como para que, ¿cierto?, no se filtren las preguntas. Lo que hace el banco de ítems, en el fondo, es tratar de compilar toda esa información, crear nuevos ítems, y a partir de eso, elegir los que tienen mejores condiciones, dependiendo de algunas características que se requieren. En general, los sistemas de banco de ítems para este ecosistema son sistemas distribuidos. Básicamente, uno tiene una plataforma en donde se van colocando los ítems, los reactivos, se coloca, ¿cierto?, el enunciado, las alternativas, etc. Y esto en realidad tiene que estar diseñado en relación a lo que muchos de ustedes hacen de seguro, que tiene que ver con esta comilla, inconscientemente se hace en la tabla de especificaciones. Uno dice, quiero evaluar 3 cosas en esta prueba, y de esta, la primera, tengo que tener 4 preguntas, la segunda, 5 preguntas, qué sé yo, la tercera, 6 preguntas. Y cuando uno tiene ese número, es donde la idea, ¿cierto?, es generar ítems, duplicar o triplicar lo que uno quiera hacer. Cosa que la revisión nos permita, ¿cierto?, elegir a los mejores ítems, y después tener algunos digamos, guardados para próximas evaluaciones. En particular, nosotros desarrollamos este sistema, que un poco ahí se los mostramos. Ahí hay un ítem de matemáticas, en donde están cuál es el objetivo que se busca, cuál es el contenido que está detrás, las alternativas y el reactivo en particular. Nosotros hicimos un proyecto hace un par de años atrás, en donde tuvimos que crear cerca de 800 ítems para unas pruebas específicas de los estudiantes de biología de nuestra universidad, acá en la Universidad de la Frontera. Y que es muy interesante el tema de la creación distribuida, porque los profesores de todo Chile podrían ser expertos y sumar sus reactivos para ser revisados por un par. Pasemos a la siguiente. Como también ya les adelantaba, cuando tenemos listos los ítems, uno tiene, ¿cierto?, un banco de ítems, comienza, ¿cierto?, la construcción de la prueba. En particular, también nosotros hemos desarrollado sistemas que nos permiten, ¿cierto?, la creación en la nube del armado de cada uno de estas pruebas, dependiendo, ¿cierto?, de las especificaciones, de cuántos ítems se necesita por cada una de las áreas. En general, nosotros hemos desarrollado estas pruebas, estos reactivos, que son como reactivos cerrados, en algunos casos con alternativas, pero una de las fortalezas que tienen los formatos digitales es que también ya hemos incorporado reactivos que usan otros medios, no solo texto. Nosotros ya tenemos algunos
algunas experiencias con, por ejemplo, audios cortos, por ejemplo, para pruebas de inglés, en donde los estudiantes tienen que, ¿cierto?, escuchar un pequeño fragmento y a partir de lo cual tienen que responder. Y en este sentido, las posibilidades que nos entrega la tecnología son muchísimo más amplias. Nosotros hemos estado moviéndonos lentamente, pero también existe la posibilidad de que los estudiantes, por ejemplo, puedan grabar sus respuestas, ¿cierto?, en formato de audio, que todavía nosotros en particular no lo hemos hecho, pero ahí hay toda una oportunidad. Eso con respecto a la digitalización de las pruebas. Pasemos a la siguiente. Y aquí dejo a Enrique Inostroza, que ha estado en el diseño de muchos de estos procesos y conoce al detalle estos procesos de aplicaciones masivas, principalmente en logística y todo lo que es análisis y corrección de datos. Enrique. Hola, buenos días a todos. Gracias por el interés en participar. Yo voy a explicar un poco un par de los temas restantes que mencionó Cristian al principio. Básicamente, para hacer la distinción, estas son pruebas masivas que en general requieren supervisión. Hemos hecho experimentos en algunas pruebas que no requieren supervisión, pero la mayoría de las pruebas que aplicamos son para instituciones públicas, el gobierno, Ministerio de Educación, y por lo tanto requieren supervisión. Y asimismo, muchas de estas pruebas requieren un conjunto de documentos, certificados y similares que son aún en papel, es decir, que por normativas legales no se acepta la firma digital y por lo tanto requieren de una u otra forma también transporte de elementos físicos. Y aquí quiero también hacer la distinción respecto a que no es los sistemas de proctoring, sino que básicamente son, por tanto, aplicaciones masivas supervisadas en general. Y por lo tanto, existe un conjunto de niveles de organización y de implementación que están representados ahí. No voy a describir cada uno porque sería demasiado largo, pero básicamente interesa mencionar algunos elementos que hemos considerado que son críticos al momento de aplicar evaluaciones masivas. En general son aplicaciones que no son las aplicaciones que tienen grandes consecuencias, pero son aplicaciones de evaluación con algún grado de consecuencia en general. Y por tanto, uno de los elementos clave es, independiente de lo bien planificado que uno esté, es incluir un comité de crisis, es decir, un comité de alto nivel de gestión que no solo se junte cuando hay un problema, sino que se reúna para prevenir problemas y tener una detección muy temprana de posibles situaciones que requieren atención. Y luego la red de aplicación, etcétera, se requiere por la característica que son evaluaciones supervisadas. Y segundo, en general, uno de los temas que siempre es complejo es procurar la infraestructura necesaria para que todos los participantes puedan rendir la evaluación. Como les decía antes, estos son pruebas supervisadas y por lo tanto no estamos considerando, o la mayoría de las aplicaciones que hemos hecho, no consideran que el estudiante puede rendirla en su hogar o en otro lugar, y por tanto se disponen salas de rendición. Y ahí es necesario todo un procedimiento de verificación de condiciones, de acceso a internet, tipo computadores, etc. Actualmente estamos aplicando una de estas evaluaciones, y a modo de ejemplo, cuando se trata de establecimientos educacionales K12, el nivel de infraestructura que tienen esos liceos no es comparable a la aplicación en la infraestructura que, por ejemplo, nos pone a disposición las instituciones universitarias. Hemos encontrado incluso en algunos colegios
computadores con Windows 7 y otras cosas, laboratorios que actualizan todos los días o todas las noches la configuración de los equipos, etcétera, y todo eso genera un problema al momento de, o un potencial problema al momento de aplicar. Y después hay procesos de inscripción de cada uno de los evaluados, es decir, nosotros en general lo que hacemos es, tenemos la lista de personas que van a participar y esas personas se preinscriben en la evaluación para asignar una prueba específica, un conjunto de ítems específico, y que puede permitir hacer rotaciones de ítems, pruebas con formato distinto. Y después está toda la capa de base de datos, etcétera. Y hemos ahí también un montón de anécdotas. Nosotros en general trabajamos con sistemas cloud, contratamos a Amazon Web Service y otros, y nos hemos encontrado también con problemas de interrupción del servicio en Latinoamérica. Creo que los servidores están en Brasil, de hecho, están más cerca de ustedes que nosotros, pero que hemos tenido que resolver el problema. Entonces siempre es necesario tener un sistema paralelo listo y disponible para activarlo. El año pasado tuvimos un problema de ese tipo y nos demoramos 15 minutos en hacer el cambio de sistema para que los estudiantes que estaban en la mitad de la evaluación pudieran continuar, etc. Es decir, existe un conjunto de elementos de logística que van desde el reclutamiento y capacitación de aquellos que van a ir a supervisar los equipos hasta el diseño de los servidores en la nube que van a permitir aplicarla. Siguiente, por favor. Una de las dimensiones que más le importa a aquellos que nos piden hacer evaluaciones es bajar la angustia. Y para eso lo mejor es tener información al día. Y acá tenemos, uno siempre cuando piensa en el monitoreo piensa que es mientras están rindiendo la evaluación. Sin embargo, uno de los elementos muy importantes es también tener sistemas de monitoreo previo en toda esta etapa de preparación, saber cuántos laboratorios se disponen para aplicar la evaluación, cuántos estudiantes se están inscribiendo, etcétera. Que también son aspectos que es necesario monitorear, o sea, entregar información y tener información al día permanentemente. Y obviamente durante el proceso de evaluación nosotros tenemos distintos niveles de monitoreo. Por una parte, generamos todo el monitoreo desde cada computador involucrado y podemos saber cuántos computadores están preparados ese día, a esa hora, para ser utilizados. Y una vez que los estudiantes o los participantes comienzan la evaluación, también podemos saber cuántos iniciaron, en qué proceso de avance van, etcétera, para poder hacer el monitoreo adecuado y, de nuevo, identificar potenciales problemas. Y eso, como decía antes, ocurre a cada rato debido a que las condiciones en muchos casos de los lugares de aplicación cambian de un día a otro y por lo tanto es necesario poder responder rápidamente a las situaciones. Y el monitoreo posterior también, todos los datos tradicionales de cuántos estudiantes participaron o participantes hubo en general, cuántas respuestas o pruebas se aplicaron completas, cuántos terminaron a media, etcétera. Pero también tener una bitácora de las contingencias, toda vez que en general necesitamos, cuando son evaluaciones con consecuencias, es necesario tener un registro fidedigno y completo de cada una de las situaciones que pueden explicar si algo salió mal, por qué y de quién es la responsabilidad. Entonces también es necesario tener un registro de contingencia y una bitácora digital que tenemos, y también cada uno de los supervisores que está en la sala con su celular va registrando lo que pueda estar pasando. La siguiente, por favor. Después hay, en general, las evaluaciones, cuando se trata de respuestas cerradas,
El proceso de corrección es relativamente sencillo porque se contrastan toda cada una de las respuestas con las claves correctas, etcétera, y por tanto luego hay un proceso de análisis psicométrico de la calidad de las evaluaciones, de tendencia, etcétera. Lo que es más difícil es las preguntas abiertas, es decir, cuando se trata de hacer análisis cualitativo, y para eso también desarrollamos, o sea, una logística del proceso, y tenemos un conjunto de evaluadores o de correctores más bien, bastante entrenados en el proceso de corrección cualitativa, de aplicación de rúbricas, etcétera. Y ahí en general los procesos de corrección son bastante tradicionales en términos de las etapas que siguen, es decir, hay una etapa de entrenamiento, se verifica la consistencia entre correctores, etcétera, y posteriormente se va monitoreando al menos 2 veces al día el proceso para asegurar tasas de consistencia. Eso en general tradicionalmente se hacía en muchos casos a través de procedimientos manuales. Siguiente, por favor. Sin embargo, lo que hicimos nosotros fue desarrollar un software para hacer esta corrección cualitativa. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Y el software lo que hace es, dado que todas las respuestas están en formato digital, lo que hicimos fue preparar esto y generar toda lo que es la logística o el procedimiento, el protocolo de corrección, implementarlo en el software, de tal manera que a cada uno de los correctores se le asigna de manera aleatoria las respuestas a corregir, al menos a 2 correctores cada respuesta, y después, posteriormente, el software verifica la consistencia entre los correctores, que en el fondo ven la interfaz que ustedes ven abajo a la derecha, donde está la respuesta de la persona, del participante, y ellos aplican las correcciones independiente de la cantidad de dimensiones que tengan que corregir de cada rúbrica, de cada respuesta. Y ahí, la siguiente, por favor. Hay una vista también del supervisor de corrección, que, como les decía, ve los niveles de consistencia entre los correctores, y en caso de dudas puede ver el detalle de cada una de lo que está ocurriendo en cada una de las sesiones de corrección, y también tiene los datos de productividad de cada corrector. Es decir, en general estos procedimientos son procedimientos que se hacen bajo presión, porque todos quieren tener la respuesta y puntaje lo antes posible, y por lo tanto es necesario también ir controlando la productividad de cada uno de los correctores y los equipos de corrección, resguardando los niveles de consistencia y calidad requeridos. Siguiente, por favor. Una vez que está hecho, ya tenemos la preparación de las pruebas, de la infraestructura y la aplicación y la corrección. La siguiente etapa es generar los reportes del caso, y acá, para que tengan una magnitud, en el último proceso que tuvimos que aplicar fue necesario crear 220 reportes personalizados para 50 instituciones participantes, y cada uno de los reportes tiene aprox 150 a 200 páginas. Por lo tanto, la probabilidad de cometer errores si uno quisiera abordar esto de manera manual es infinita. Así que también automatizamos la generación de reportes usando una serie de scripts en distintos lenguajes, y por tanto lo que hace el mandante, el Ministerio de Educación en este caso, es definir la estructura básica de los contenidos, que incluyen normalmente distintos tipos de gráficos que tienen que ser personalizados, adecuados a cada reporte, tablas, pero también narrativa que es adaptable. Y eso entonces, lo que tenemos desarrollado nos permite, en base a una plantilla generada por o que es lo que le gustaría ver al mandante,
se generan estos reportes asociados. Y el proceso es muy exigente, no solo en la generación de la plantilla original, sino después, acá hay que enfatizar el proceso de control de calidad de cada uno de los números que aparece en cada uno de los reportes. Porque si bien es cierto, uno puede generar el reporte típico, tradicional, existen una cantidad de casos de borde que es sumamente necesario verificar y preidentificar para poder ir y revisar el reporte específico de esa institución. Siguiente, por favor. Lo que hicimos a partir del año pasado es también generar un sistema en línea que nos permita bajar el esfuerzo de producir documentos o reportes en Word o en texto tradicional, y generamos un sistema de visualización de resultados que estamos mostrando ahí, en donde básicamente hay una réplica de lo que busca nuestro mandante en este caso, y aparecen los resultados de manera gráfica con una cantidad de explicaciones asociadas, y estamos reportando también las distintas dimensiones en términos de participación y resultados de aprendizaje en cada una de las dimensiones evaluadas utilizando. Y para ser franco, el mayor de nuestros dolores de cabeza actuales, que estamos cerrando este proceso, ha sido el que los números que aparecen reportados en línea sean los mismos que aparecen reportados en el documento. No porque nos equivoquemos nosotros en los cálculos, sino que debido a que los lenguajes de programación, que son distintos, Python, Java y otras cosas, tienen librerías matemáticas que funcionan distinto, y por lo tanto generan resultados con 2 décimas de diferencia, etcétera, que en la práctica no pueden ser presentados de esa manera a los beneficiarios. Y así, don Franco, hemos identificado todas las librerías de Python que tienen cómo se comportan, y las librerías del otro software cómo se comportan también, si calculan la mediana de una manera, el promedio de otra manera, las aproximaciones, etc. Siguiente, por favor. Aquí te paso a ti, Cristian. Estás muteado. Sí, ahora sí. Sí, gracias, Enrique. Y esto es como ya nuestra última slide. Contarles de que cuando queremos pensar, ¿cierto?, en esta transformación de evaluaciones, ¿cierto?, al formato digital, tal como yo les adelantaba al inicio, en este ecosistema hay que pensar idealmente, ¿cierto?, en tener todas estas partes y pensar cada una de ellas para diseñarlas de forma que estén súper coherentes. Sabemos de que eso en muchos casos es difícil. Y ahí contarles un poco la experiencia que nos ha llevado a nosotros a llegar a este ecosistema, finalmente, es que primero hay que partir con la digitalización, ¿cierto?, de pruebas ya existentes. Esa es como un primer approach, ¿cierto?, para poder entender la complejidad de lo que se viene. Entonces, la recomendación, si alguien quiere comenzar a digitalizar de forma más masiva las evaluaciones, es, ¿cierto?, partir con pruebas que ya existen y transformarlas, digamos, en interfaces digitales. Una cosa que también algo adelantaba Enrique, y tiene que ver con los resultados. Podemos partir con la digitalización de las pruebas existentes y acto seguido incorporar estos procesos de análisis automatizados. Las tecnologías ya nos permiten hacer eso, así que eso es posible. Y luego diseñar estos sistemas de reportes automatizados para que, ¿cierto?, estos 50, 100, 200, 300, 500 o 1000 informes de resultados puedan salir de forma rápida y con datos correctos. Después, si eso se logra, y eso se puede lograr de una forma, ¿cierto?, eficiente,
La recomendación es partir, ¿cierto?, con incorporar los otros servicios que yo les contaba un poco al inicio del ecosistema, e incorporar el banco de ítems, los sistemas de corrección, ya que eso mejora mucho el proceso y da mucho más antecedentes para todo lo que ocurre después. Y por último, que ese es un desafío que está, diría yo, en toda la comunidad que trabaja en temas de evaluación, tiene que ver con la incorporación de reactivos no tradicionales. Por ejemplo, la incorporación de simuladores, en donde un estudiante pueda mover algún tipo de variables y determinar algún tipo de resultados. Eso está en desarrollo. Nosotros queremos ir hacia allá, pero eso todavía está en desarrollo. Y como también yo les adelantaba, incorporar, por ejemplo, respuestas de los estudiantes que ya no sean solo seleccionar una alternativa ni escribir un texto, sino que puedan grabar sus respuestas en formato de audio y que después puedan ser corregidos. Eso espero entre Enrique y yo, haberles mostrado un poco el panorama general y contarles también los tropiezos que hemos tenido y un poco contarles nuestra experiencia para que si se animan a digitalizar estos procesos de evaluación de forma más sistemática. Eso por nuestro lado. Ahora, no sé, preguntas, asumo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, Cristian. El tema es fascinante. Es un pasito hacia el siglo XXI, ¿no? Y tenemos, sí, preguntas. La primera viene de William, del INTECAPE de Guatemala. ¿Qué implicaciones conlleva esta nueva modalidad de evaluación con relación al currículo formal de cada institución educativa? ¿Se debe plantear una readecuación al mismo? Yo acabo de enviar una respuesta por escrito ahí, pero en principio hay dos implicancias concretas. Tradicionalmente nosotros establecemos los currículum con unos objetivos de aprendizaje que se esperan cubrir, completar, etc. Y al utilizar reactivos diferentes, más complejos, como lo que mencionaba Cristian, simulaciones o equivalentes, eventualmente es posible generar o plantear objetivos de aprendizaje más complejos y evaluarlos. Entonces, el currículum que tenía objetivos de aprendizaje relativamente básicos puede evolucionar hacia un currículum con unos objetivos de aprendizaje distintos, que aborden competencias, que aborden otro tipo de destrezas. Y segundo, que es una tendencia creciente, el diseño curricular que se va adecuando, que es flexible y que se nutre de la evidencia, es mucho más factible si uno establece este tipo de evaluaciones, dado que se pueden hacer evaluaciones y recibir retroalimentación de manera mucho más rápida, más eficiente. Y por lo tanto uno puede hacer ciclos anuales que involucren, por lo tanto, revisiones curriculares anuales en base a la evidencia o semestrales, eventualmente. Por ahora, esas dos implicancias concretas. Ok, gracias. Tenemos la pregunta de René Moisés. ¿Cómo se revisa en su plataforma las respuestas que requieren del estudiante un texto a digitar? Ahí, gracias. Sí, ahí también yo escribí la respuesta. A ver, Sí. En general, lo que hacemos es que la plataforma lo que hace es copia el texto del estudiante y se lo envía a 2 correctores independientes. Cada corrector es capacitado en una... Bueno, y por cada ítem, en realidad, cada pregunta abierta, se genera una rúbrica de corrección. ¿Sí? Es una rúbrica cualitativa.
y se capacita a cada uno de los correctores para que pueda, ¿cierto?, puntuar adecuadamente según la evidencia que muestra el escrito. Y lo que hace la plataforma entonces, me presenta a mí como corrector el texto y me coloca, digamos, en parte, en la interfaz, me colocan las opciones que yo puedo para puntuar, ¿no? Cómo corrijo yo entonces el texto que ahí aparece. Para que eso ocurra, insisto, tiene que haber una capacitación. Todos los correctores tienen que ser capacitados para poder identificar claramente cuál es el puntaje dependiendo de la evidencia que se muestra. Bien, bien. En verdad no tenemos más preguntas en nuestro Q&A. Me gustaría agradecer al señor Cristian, al señor Enrique, por esta oportunidad de un tema tan interesante, un tema tan moderno, ¿no? De llevar al mundo digital las pruebas y de una manera masiva. Bueno, creo que llegó una preguntita aquí. Buenos días, Iván Cuenca de Ecuador. Excelente el tema. Utiliza las TICs para ayudar en la evaluación. Por favor, ¿me pueden indicar acerca del manejo de la seguridad de la información en estas etapas del proceso de evaluación y sus diferentes componentes? Sí, no hay problema. A ver, nosotros en general, todo el sistema de interacción en la etapa de producción de las evaluaciones, de los test de digitalización, toda la interacción que es ahora remota en general con las personas que definen los ítems es a través de medios digitales seguros, es decir, FTP seguro, etcétera, que las instituciones públicas ya tienen normas definidas y por lo tanto nos atenemos a eso. En cuanto a la aplicación misma, lo que desarrollamos es un software que bloquea los computadores, es decir, tenemos un software que se instala efectivamente en cada computador y el proceso de rendición es a través de ese software que no permite salir y hacer copias ni nada, y por tanto el participante interactúa directamente con los datos en el servidor, y el servidor está protegido con todos los niveles de seguridad necesarios. Luego el proceso de corrección también, el software de corrección tiene niveles de seguridad establecidos y estamos habilitando la corrección remota para hacer correcciones distribuidas también, con proceso de autentificación. Y ahí también estamos evaluando ahora en un proceso que vamos a implementar, el incorporar medidas de autentificación aleatoria durante el proceso de corrección para evitar otros posibles problemas de seguridad. Gracias. Ahora la pregunta de Manuel desde Costa Rica. Dice así, es un comentario. Pienso que los reactivos deben ser diferentes a lo tradicional, en el sentido de que deben recrear la realidad técnica. ¿Algún comentario, Cristian, Enrique, acerca de esta? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, solo colocar un poquito claro, como de contexto histórico, es como, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese comentario. El punto es cómo empezar. Y la experiencia nos ha demostrado que tenemos que partir es como con un paso a paso, digamos. Y en eso usar como las evaluaciones que ya se hacen, los reactivos con problemas técnicos, por supuesto, y digitalizar lo que ya existe, y de ahí darnos el paso hacia estas nuevas formas de reactivos que efectivamente no sean tradicionales. Pero esa es una discusión, solo para compartir, que está en todo el mundo que está empezando a digitalizar masivamente las pruebas. Entonces, pero sí, hacia allá yo creo que vamos. Ahora la pregunta desde El Salvador, de Alicia Alvarenga Conte. ¿Cómo se resuelve una diferencia entre los dos correctores en la calificación de un ítem? Básicamente
hay una forma relativamente simple que el supervisor asociado identifica la diferencia y corrige tiene una tercera opción. Si el supervisor no coincide con ninguno de los dos correctores, se hace una reunión de análisis entre los tres involucrados para evaluar y aplicar la pauta o los criterios de evaluación en conjunto. Eso puede resultar en un consenso o en un disenso, en cuyo caso en el disenso hay que volver atrás a revisar la rúbrica de evaluación. Y ahí solo complementar, en caso de que un corrector sistemáticamente aparezca, ¿cierto?, con puntajes discrepantes, en general con otros pares, ahí lo que también se hace es reuniones de calibración, que se llama. La calibración en el fondo es como una recapacitación respecto a cómo se interpretan los criterios de la rúbrica. Ok, muchísimas gracias. Señor Manuel Cruz Murcia, desde Costa Rica. ¿Hay estudios sobre los ambientes mínimos de un país para la digitalización? En la práctica no tenemos un estándar de características mínimas. Lo necesario y el problema mayor que tenemos son dos tipos de problemas que nos enfrentamos. Uno es las características de los equipos tienen que cumplir ciertas condiciones mínimas, es decir, sistema operativo, etcétera, y por lo tanto las condiciones pueden asociarse a que existe una base de infraestructura de computadores relativamente moderna y que la sala permita ser utilizada. Pero el problema tal vez mayor, y especialmente en contextos en zonas rurales, es la conectividad a Internet. Porque requiere conectividad a Internet, estar en línea, etc. Y eso sí es un problema que en países es necesario verificar en qué medida en las zonas más aisladas existe la conectividad necesaria. Lo que hemos hecho nosotros, porque en Chile también hay zonas sin conectividad, lo que hemos hecho nosotros es generar centros de aplicación cercanos a estas zonas rurales y en muchos casos facilitar el desplazamiento de los participantes, lo cual es mucho menos costoso que hacer la aplicación en papel. Entonces los participantes se desplazan a un centro que tiene conectividad y rinden la prueba en ese lugar. ¿Estás muteado? Perdón. Desde Colombia, señor Miguel Antonio Mantilla Suárez. Este sistema de seguridad corresponde que las entidades educativas necesariamente deben implementar este software. El software de aplicación lo llevamos nosotros y por lo tanto por eso es supervisado y por lo tanto se instala, se llena un pendrive y se instala en cada computador. Entonces la institución educativa no tiene que hacer nada. Básicamente el equipo de aplicación es el que llega, revisa las características técnicas de cada laboratorio y también tenemos un software de prueba automático de cada equipo y por lo tanto diagnosticamos cada equipo y aquellos que es viable utilizar se le instala el software. Y también cabe mencionar que en muchos casos arrendamos computadores para el día de aplicación y por lo tanto llevamos no solo el software, sino los computadores también para lograr cubrir la cantidad de participantes. Muchísimas gracias. Desde Guatemala, señor Alfredo Vinicius Mazarriegos. Se convierten más en correctores que en instructores o capacitadores para poder estandarizar contenidos y que la formación sea más efectiva. No entendí bien esa pregunta, lamentablemente. Sí. Se convierten más en correctores que en instructores o capacitadores para poder estandarizar contenidos y que la formación sea más efectiva. Sí. A ver,
el aplicar sistemas automáticos de evaluación te puede apoyar la evaluación formativa, no solo sumativa, y por lo tanto permitiría eventualmente este diálogo entre saber lo que el estudiante está aprendiendo, logrando, etcétera, con lo que yo estoy enseñando. Ese es el objetivo final, aplicado tanto en micro, una cátedra de una universidad, etcétera, como en macro a nivel país. Entonces, el propósito es eso, final. Y los correctores de la dimensión cualitativa, cuando se trata de corregir 18.000 estudiantes, efectivamente tenemos que tener equipos de correctores especializados, pero cuando quiero aplicar una evaluación digital en un contexto micro, es decir, mi curso, etcétera, el corrector es el docente. Y el proceso de corrección es un proceso de aprendizaje para el docente también. Es decir, yo puedo aprender mucho de lo que los docentes, de lo que los estudiantes están aprendiendo al leer sus respuestas y aplicar ciertas rúbricas. Y adecuar las rúbricas en caso necesario. Y No sé muchísimas si respondí, gracias. pero... Paola Andrea Bedoya Toro no puso el país. Ella comenta muy constructivo el tema y pregunta, en la autenticación del evaluado, ¿se ha contemplado biométricas, validación de huellas o pedir en diferentes etapas el mapeo del rostro? Hemos contemplado el uso de distintos marcadores biométricos. Sin embargo, a ver, si quieres usar la huella digital, tienes que hacer un convenio con el registro civil para poder autentificar respecto a la identificación nacional. Y por lo tanto, y en general, fotografías y similares es lo mismo. Eso es mucho más necesario en el caso de evaluaciones no supervisadas, en las que tú no sabes quién es la persona que está respondiendo. Aún, si bien estamos explorando, aún no hemos pasado a masificar ese tipo de aplicaciones por los problemas que existen de autentificación, no solo al inicio, sino cuando no es supervisado durante el proceso de aplicación, también es posible suplantación, copia, etc. Entonces, hay un montón de dimensiones que es necesario tener en cuenta al momento de aplicar evaluaciones no supervisadas. Por eso la línea proctoring, que hay una serie de instituciones que se dedican a ese tipo de evaluaciones, en general no son muy masivas porque requieren típicamente de una contraparte que establezca un vínculo, un link, una videoconferencia directa cada cierto tiempo y que pueda supervisar. Y hay otros sistemas que requieren grabaciones, ir verificando esas grabaciones y se hacen en general ex post, es decir, cuando termina de rendir la prueba, se verifica si la respuesta del estudiante es válida o no, porque estuvo todo el tiempo frente al computador o no, o desapareció un par de minutos, etc. Entonces, ese es otro mundo que todavía nosotros no estamos experimentando a nivel masivo, estamos a nivel exploratorio por el momento. Muchísimas gracias. Desde INA de Costa Rica, Sheila Cedo Césped. Me gustaría saber cómo maneja las apelaciones que no están de acuerdo con los correctores. ¿Hay alguna oportunidad de negociación? O sea, depende ¿cómo se llama? De la evaluación. Hay una evaluación en particular que tiene consecuencias y por lo tanto, cuando tiene consecuencias directas en los participantes y graves, me refiero a tramos de sueldo, de remuneraciones u otras, hay mecanismos legales para establecer las apelaciones. Cuando son aplicaciones masivas de otra índole, por ejemplo, la formación inicial docente, que es obligación rendirlo, pero el resultado no tiene una consecuencia directa, se maneja a nivel institucional, no a nivel de los correctores nacionales. Es decir, nosotros entregamos todas las respuestas y hay un diálogo entre los estudiantes y la casa de estudio, los responsables de la formación en cada institución, que pueden establecer ese diálogo. Pero no hay un mecanismo de apelación formal, como te digo, porque el resultado específico no tiene consecuencias.
Bien, y la última pregunta de Jacqueline Calán de Ecuador, la pregunta más importante. ¿En dónde encontramos la plataforma para digitalizar las evaluaciones? A ver, ahí, en general, todas estas evaluaciones que nosotros hemos digitalizado han sido a petición del Ministerio de Educación o la agencia de calidad en nuestro país. Por tanto, son como de acceso restringido. No es que estén disponibles. Lo que sí les podemos decir es que por lo menos la plataforma del banco de ítems, el de reportes, todo lo que es la plataforma de corrección ha sido con desarrollos propios, desarrollos de acá del instituto, pero tampoco son públicos. Lo que sí, la plataforma de evaluación, lo que es digitalización de las pruebas, está basado en un software libre, digamos, de código abierto, que es el Lime Survey. Ok. En nombre del Comité de Educación y Formación Profesional de WSQS América, en nombre de señora Maura Corporán, de República Dominicana, y de señora Ercil Escolar, de El Salvador, agradezco al señor Enrique, al señor Cristian, por este momento de compartir un tema tan interesante con nuestros amigos de WorldSkills América. Muchísimas gracias. Gracias a Enrique por el trabajo de traducción y nos vemos en el mes que viene en otro webinar de WorldSkills América. Muchísimas gracias a todos.